la libertad del alma. ¿Qué es la libertad del alma? Porque a veces pensamos que todos los sistemas o lo que hemos recibido es malo, y no es así, cumple una función. Por ejemplo, cuando uno analiza en la historia los sistemas antiguos, digamos que en el caso en la antigua Grecia, los espartanos tenían un dictador. El dictador imponía leyes para, bueno, mantener a la persona en el poder. Luego teníamos, por ejemplo, las religiones, el mundo cristiano, el mundo judío, etcétera. Eh, Cada sistema religioso, de alguna forma, está estructurado o tiene la idea de desarrollar a la persona que se eleve espiritualmente y también conecte con lo trascendente. Pero eventualmente ese método puede volverse una especie de cárcel para el alma que ya llegó a ese punto, pero la misma estructura ahora no le permite salir. ¿Por qué? Porque entonces estaría diferenciándose, y lo diferente asusta, da miedo, Claro, de los dos lados. lo que pasa que aquí también hay dos factores. Quizás te tengo que agregar. Hay una institución religiosa que quiere que sus feligreses sigan siendo sus clientes. Eso es verdad. Pero también hay una fidelidad tribal o familiar que es emocional. Es decir, muchas veces a mí me preguntan qué es lo que quizás más influyó en su identidad como judío. Yo digo las emociones que tuve de pequeño al lado de mi abuelo en la sinagoga. Entonces hay cuestiones emocionales. Si una persona emocionalmente fue llevada a la mezquita o de pequeña fue llevada a la iglesia le representa el útero sentimental que tiene. Entonces yo creo que de ninguna manera la identidad es mala, pero sí cuando la institución manipula la identidad. Entonces, claro, son como dos cuestiones, ¿no? La necesidad humana de la identidad y la manipulación institucional de esa necesidad humana emocional. Es ahí donde tenemos que tener como cuidado. Cuando las instituciones manipulan la identidad, que llegan a manipular tanto que nos mandan a la guerra. Imagínate en qué nivel nos encontramos de manipulación. Entonces, yo digo, tenemos una identidad que más que racional es emocional y que viene lo racional a justificarla luego, pero sobre todo tenemos un problema porque esa identidad emocional es arrastrada muchas veces por la manipulación institucional, y es donde ahí entra lo que tú planteas. El alma queda esclavizada en la institución, a pesar que la primera receta es te voy a liberar. Es primero ven, te voy a liberar, y luego te voy a atrapar después de que te di el mensaje de liberarte. Entonces aquí hay una trampa. Por eso es que cuando uno analiza desde el punto de vista de la mística, la espiritualidad de la Kabbalah, en este caso específico que nos atañe, lo que viene a hacer a llevar una madurez a la conciencia de la Neshama de la persona, y esa madurez conlleva de alguna forma el desafío de que de ahora yo enfrentarme o de alguna forma tratar de estructurar o de alguna forma tratar de poner en un contexto eso que yo he heredado, pero ahora desarrollar mi propia identidad, mi propia conciencia. Y es muy difícil, eso también es muy doloroso. Incluso hablábamos que desde el punto de vista de la espiritualidad hay veces que incluso en la misma Kabbalah ciertas ideas, ciertos conceptos, ciertas postulados de ciertos sabios pueden convertirse incluso en bloqueos espirituales. ¿Por qué? Porque ocurre lo que se conoce como la idolatría del maestro, que si tal maestro dijo tal cosa, tiene que ser verdad porque, bueno, es un gran sabio. Y no es así, sino de que son, vamos a llamarlo así, escalones, y lo importante que tiene que ser consciente cada persona es que cada uno tenemos la capacidad que nos ha dado el Creador de pensar por nosotros mismos y de por nosotros mismos obrar nuestra propia liberación, si podríamos llamarlo, usar esa palabra. ¿Quieres que te voy a hacer una confesión? Lo que pasa es que es una confesión que te involucra, así que ¿Así? prepárate. Es una confesión privada, ahora será pública y además te involucra, con lo cual, fíjate qué curioso lo que nos pasa, y creo que en esto nos pasa a los dos. Les pasa a mucha gente en la Kabbalah, pero a nosotros nos pasa muy seguido. Cuando encontramos un cabalista oculto con una nueva idea, empezamos
como a festejar. Yo no sé si recuerdas cuando encontramos, por ejemplo, que David Valle había hablado dentro de la Cábala, por ejemplo, del cristianismo, ¿no? Y lo habíamos conversado. ¿Qué nos sucede a nosotros? Yo sigo con mi confesión individual que te involucra. Cuando encontramos ideas muy originales en los cabalistas, muy secretos, que nos hacen muy felices. ¿Sabes cuál es la respuesta para mí? Que ellos Dime. realmente tocaron la libertad de su alma. Y por eso nos identificamos.